ya no va a residir en el rey, sino que va a ser una soberanía compartida entre el rey, Cortes y la nación, representada por los españoles libres, porque es muy curioso, tú miras la Constitución, siempre tenemos que recurrir, para hablar de una cosa, tenemos que recurrir a las fuentes. Pues en la misma fuente de la Constitución ves cómo la propia concepción, digamos, de las palabras cambia. Vasallos ya pasan a ser ciudadanos, son hombres libres, ya no son súbditos. Es un cambio de nomenclatura tan brutal en todos los sentidos. Además, también estamos asistiendo a lo que es el capitalismo más puro y duro, en el sentido de que el liberalismo fue un liberalismo político, pero fue un liberalismo económico. Y el trienio liberal marca el inicio de todo eso, de los cambios que se van a producir y que no son tan de alguna manera, tan familiares. La estructura de división de poderes, poder judicial, poder legislativo, el ejecutivo, el que parece que esté haciendo una retaíla, ¿no? Pero es verdad, de las libertades, de la libertad de prensa, de la libertad también de industria, porque en el sentido político de la libertad se esconde sobre todo el sentido económico, el sentido de la propiedad. Si nos miramos también la Constitución de Cádiz, la propiedad está allí como algo, digamos ya, de alguna manera irrenunciable. La propiedad privada, poder desvincular aquellos terrenos que estaban vinculados, que formaban parte del antiguo régimen, poder desamortizar. El inicio de la desamortización se inicia ya más o menos con Godoy, pero de forma muy tímida en el periodo previo. Pero ahora es cuando ya empieza a coger colada, ¿no?, todo el proceso de desamortización. Y eso es un cambio brutal. Y eso se muestra en la novela porque eso tiene que tener una contra, ¿no? En el sentido de que tú inicias un movimiento y siempre hay un movimiento contrario, que es lo que está pasando ahora. De hecho, el trienio liberal tiene muchísimas connotaciones en el proceso actual, con la derecha, con la izquierda, con los extremos. En este momento, ya digo, se inicia el periodo liberal, pero es que los liberales también están de alguna manera divididos. Y la novela marca eso también. El hecho de que no todo es blanco y negro. Los absolutistas, están los absolutistas moderados y están los absolutistas más ultras, ¿no? Por ejemplo, el protagonista, Álvaro de Montfort, es un absolutista, pero ilustrado, es un absolutista moderado, que lo que no quiere para nada es que la praxis liberal que se está llevando a cabo al aprobarse la Constitución de Cádiz siga ese rumbo. Pero es que es un periodo denso, son 3 años, bueno, de hecho el siglo XIX es un siglo, como te comentaba ayer, un siglo de vaivenes, de subidas, de bajadas, de cambios muy drásticos. Y en este momento los liberales, por ejemplo, pues también tienen sus facies, sus divisiones. No todo el mundo quería la Constitución del 1812. Los moderados no la querían, la aprobaron pero no la querían. Y ellos, en el momento en que les dejaran llevar a cabo reformas, lo que harían, que es lo que hicieron después ya durante los años 30, fue restringir la Constitución. Porque la Constitución de Cádiz es la más moderna de todas las que se llevan a cabo en este periodo. Es la más, digamos, rompedora. ¿Por qué? Porque establece un sistema de voto de sufragio universal, masculino, o no, tiene que tardar muchísimo en llevarse a cabo, masculino y directo. ¿Vale? Pero es que todas las constituciones que se llevaron a cabo en el decurso del siglo XIX son mucho más moderadas, excepto la Renata de 1873 de la República, que creo que era un bombazo enorme, ¿sabes? Bueno, el libro lo que nos adentra básicamente es el mensaje de esta cosmovisión tan polarizada entre absolutistas y liberales, y nos lo muestra en un reducto, en un espacio muy concreto de nuestra península, de nuestra España, que es el este. Es la zona básicamente del sur de Cataluña y del norte de Valencia, que yo tomo como un todo. Para mí aquello es un todo, a pesar de las diferencias administrativas que vienen marcadas por el río Cenia, que tenemos aquí al ladito, yo tengo al lado de mi casa, bueno, mi casa no de mi pueblo. Pues al margen de eso, ahí hay una unión, es una territorialidad única. Y siempre, desde mis investigaciones, cuando hice la tesis, siempre lo he conformado como un territorio único. Pues en ese reducto es donde aparecen nuestros protagonistas, divididos
absolutista, los guerrilleros, la gente de a pie, la población civil, los dirigentes, digamos ya más estrategas. Álvaro de Montfort es un dirigente que está a la sombra, ¿no?, del movimiento, actúa de forma, digamos, contundente, pero él no guerrea, no forma parte de la militancia, digamos, guerrillera. Y después también el mundo del liberalismo, dos polos tan separados, además en un mundo rural, no es el mundo de la ciudad, donde el liberalismo cobró un vuelo muchísimo más relevante. En un mundo rural te das cuenta de que las diferencias entre unos y otros vienen básicamente con las rivalidades familiares muchas veces, porque en el fondo, si haces como una limpieza, te das cuenta de que piensan igual. Quiero decir, no hay una diferencia, sino que son las rivalidades a nivel familiar de años, ¿no?, que se van reproduciendo. Y esta guerra marcará el inicio de toda una serie de guerras en donde el componente familiar, la rivalidad, será el epicentro, el punto nuclear. Hay una cuestión que a mí me gusta preguntar siempre a los autores que escribís novela histórica, y a veces es cómo se cae en algunos textos, como es tu caso, en el famoso presentismo, en tratar de juzgar con los ojos de la actualidad hechos del pasado. Incluso a veces se descuelga en determinadas frases, actitudes. Tú lo peleas, eres beligerante contra el presentismo. A ver, yo desde mi posición, es que a ver, lo que tenemos que hacer es evitar, como ayer cuando Elena comentaba la cuestión de los anacronismos, ¿no?, en el sentido de que aquello que pasó o que pasaba hace 200 años, 100 años o 1000 años, tiene unas pautas comunes, en el sentido de que las ansias de poder, el dinero, la codicia, todo esto son sentimientos, ¿no?, que perduran, pero las maneras, la forma, el tipo de pensamiento dirigido, en el sentido de que, por ejemplo, en el trienio liberal, ¿cómo vas a defender, por ejemplo, yo qué sé, la República si nadie te ha dado las pautas para que defiendas la República, ¿no? En el sentido de que no puedes poner con calzado una serie de cosas que en aquel momento ni siquiera se planteaban. Yo no voy a juzgar nada. Lo único que os voy a decir es que esta novela tiene un papá, y el papá es la tesis doctoral, una parte de la tesis doctoral. Y a mí lo que me gustó mucho, aparte de volver a sumergirme porque yo la documentación más o menos ya la tenía, siempre vas leyendo y vas ampliando. Lo que me gustó mucho fue mostrar, digamos, la carnalidad de los personajes, que yo en la tesis, pues yo solamente establecía tesis, hipótesis de partida, bibliografía, no sé qué, no sé cuántas conclusiones, esto, pero yo no les daba ni voz ni voto. Y aquí he podido dar corporeidad a personajes, a Rambla, a Champó, y es mucho más complicado, que hacer una tesis. Mucho más complicado. Tienes que hacerlos humanos. Claro que sí, pero es muy emocionante porque ves que el registro cambia, pero digamos la esencia es la misma. Y lo que quería dar a conocer era eso, las distintas realidades. ¿Cómo puede ser? Porque yo estaba muy obcecada con esto, ¿no? En el sentido de que, a ver, los absolutistas, los realistas, los guerrilleros, los malos, me acuerdo de la portada, mira, los malos, ella va con que no es así, cada uno tiene sus intereses, siempre hay intereses en todo. Pueden haber intereses económicos, pueden haber intereses relacionados con el honor, con cosas muy elevadas o con cosas muy bajeras. Y en el fondo todo es válido, porque de malos, en la novela el más malo, que decís que es malo, no es malo, y los otros tienen sus grados de maldad y de bondad. Sí, pero digamos que es lo que comentábamos ayer un poco de récord en la cena y tal, que cuando tú escribes un libro, en realidad, cuando ya lo lanzas y lo publicas, el libro pasa a ser de quien lo lee. Claro, de la interpretación, ¿no? Y evidentemente, claro, que la interpretación es de cada uno. Y yo creo que a todos nos gusta cuando leemos identificarnos o poner en la etiqueta, ¿no? Este es el malo, este es el bueno, este me cae bien. Incluso hay veces que un gran malo te puede caer de maravilla, porque no hay nada mejor que un gran malo. Ese te redondea una novela. Y tu malo es verdad que tiene unas características muy especiales, pero a mí me gusta el toque que le has dado, sobre todo ese grado de maldad que tiene,
que realmente lo que comentamos antes, lo que busca es un fin. Él quiere, sabe muy bien lo que quiere. Se mueve por objetivos. Exactamente, él Da sabe igual muy bien lo lo que que tenga quiere. delante. Y si se tiene que llevar, bueno, un poco como Fernando, ¿no? Si se tiene que llevar por delante lo que se Sí, tenga que llevar. en el fondo son personalidades muy paralelas. En el fondo Fernando, pues Séptimo, si es Cudriñas, también tiene este tipo de personalidad, ¿no? Sí, una personalidad muy hedonista, muy egocéntrica, que en el fondo pues no tiene ningún tipo de empatía. No, ni empatía, ni compasión, ni nada. Además fue un momento en el que es verdad que yo creo que él consigue ser rey por esa revolución en España contra la imposición francesa, que en España no nos ponemos de acuerdo nunca para nada, ni siquiera para tomar café, ya sabes, yo solo y un cortado, yo leche de cremant y yo un poleo, no nos ponemos de acuerdo nunca, pero con Napoleón. Que es Ana Bennieto, para este recorrido por calles peligrosas o divertidas. Gracias a su última novela, Luz de Candelas, donde, bueno, vamos a hablar mucho de ella, pero va a demostrarnos que es una autora poco convencional dentro del género de novela histórica. Ella, los que no la conozcáis, es una autora ya con una importante trayectoria, que empezó con la trilogía del Niño Robado, ambientada en la Irlanda del siglo V, y luego ha tenido novelas como El Club de las 50 Palabras, Manuela, y otra este año muy reciente, Proyecto Carón, que fue finalista del Premio Minotauro de Ciencia Ficción y Fantasía. Así que, querida Vía, nos ponemos en tus manos. Buenos días, nada, muchas gracias por venir. Me sumo a ese agradecimiento por haber venido hoy sábado y estar aquí acompañándonos, ¿no? Y nada, lo primero que tengo que decir es que aquí no se va a hablar de mi libro. No se va a hacer una presentación sobre la histórica. Aquí hemos venido a hablar de teatro, de espectáculo y de famosos. Entonces, lo primero que os voy a contar, que a lo mejor muchos no sabéis, bueno, me imagino que todos conocéis El Rey León, ¿no? El musical. Pues teníamos en Madrid un Rey León del siglo XIX, nuestro propio Rey León, que fue un espectáculo increíble, y os voy a contar una historia sobre el teatro. Porque resulta que a principios del XIX había en Madrid dos teatros, érase una vez una ciudad donde había dos teatros, que eran el del Príncipe y de la Cruz, y estaban pues de capa caída, y veían que la gente no iba allí a ver las obras porque ya les aburrían. Entonces, pues vino un empresario extranjero, un italiano, Grimaldi, que tiene que venir alguien a veces a abrirnos un poco los ojos. Dijo, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces se puso a revisar los archivos del teatro y encontró una obra francesa, una comedia, que se llamaba Le Pied de Mouton. Dijo, la pata de cabra. Pues nada, me voy a poner con ello. Y lo que hizo fue adaptar un poco la pata de cabra, pero la parte del escenario y del espectáculo fue lo que lo reventó, ¿no? O sea, cogió y encargó las decoraciones a París, lo que es los decorados, y lo que se puso es a meter números de magia, de apariciones y desapariciones, cosas muy espectaculares, porque él lo que entendió era que lo que hacía falta era mucho espectáculo. Y luego lo que hizo fue ponerse a meter animales. O sea, que fue un Rey León en toda regla. Metió camellos, metió pavos reales, metió monos. O sea, que aquello era un número detrás de otro. Decían que hacía falta más de 50 operarios y que había muchísimos cambios de escenario entre los Pirineos, la fragua de Vulcano, escenas mitológicas, había furias, había cíclopes, había gigantes. Era el espectáculo total. Entonces se hizo tan popular que lo reponían una temporada tras otra, era una locura. Y empezaron a llegar gente de otras provincias para ver la pata de cabra, exactamente igual que el Rey León. Entonces venían de un sitio y de otro. Y resulta que el padre de Zorrilla, y aquí ya enlazamos con Luz de Candelas, el padre de José Zorrilla, autor del Tenorio, era jefe de la policía de Madrid y el que desplegó la policía secreta, alcalde, y además era el que ponía los visados cuando la gente llegaba de las provincias, porque entonces había un muro con puertas y no había libre circulación, tenías que tener un visado para poder estar en Madrid. Y entonces el padre de Zorrilla, que era un cachondo, porque
porque no tiene otro nombre, porque era un hombre que era relator y había estudiado Derecho y era juez y bueno, pues tenía todos estos cargos al servicio de Calomarde, el ministro de Gracia y Justicia más temido del 19, y estaba también, respondía ante Fernando VII, rey absolutista, donde los haya. Pues resulta que cada vez que tenía que poner un visado para la entrada a Madrid y no sabía qué poner, ponía, viene a Madrid a ver la pata de cabra, porque seguramente venían por eso. Y a lo largo de su vida, el relator José Zorrilla selló hasta 72.000 pasaportes de viene a Madrid a ver la pata de cabra. Y eso, pues es un poco la anécdota del Rey León que teníamos en Madrid y lo popular que era. Entonces, alrededor de las claves de lo popular, del famoseo, del espectáculo y del teatro, es un poco donde está construida, desde donde está construida el de Candelas. Me había asustado cuando has dicho no vengo aquí. Luis Candelas, que en Madrid es sumamente conocido, igual los que sois de fuera no lo tenéis tan ubicado, pero era casi, pues según nos cuenta la leyenda, una especie de Robin Hood castizo de Lavapiés de la época, ¿no? Nos lo podemos imaginar, y a veces en la novela yo creo que Ana juega con esa imagen como un Errol Flynn con pañuelo y navaja, ¿no? Y chaira. Tengo que decirte otra vez que todo eso es falso. Resulta que Luis Candelas es un personaje que es un teatrero total. O sea, es un performer, un actor, un intérprete. Y Madrid entero es su escenario. Entonces Luis Candelas, que lo veis aquí vestido de bandolero y esto no era más que un disfraz de los 200 que tenía, lo llaman el mortadelo del siglo XIX, porque era muy versátil y lo que hacía era que según le convenía se disfrazaba de una o de otra. Entonces tenía disfraces de obispo, de cura, de monja, de marquesa, de juez, según le convenía iba sacando. Resulta que Luis Candelas era muy listo, dicen que era probablemente superdotado. Un chico que venía de familia burguesa, una familia burguesa que le iba bien, o sea, era hijo de un ebanista allí en Lavapiés, y fue un chico que recibió la mejor educación que se podía tener en el Madrid de la época. La madre era terrateniente en Cantabria, en Santander, y la familia paterna era de Elche, pero vamos, que estaban muy bien colocados. Y lo mandaron a los Reales Estudios de San Isidro, que es lo más demás, es donde estudiaban pues muchos famosos, estudiaron, creo que Lope, estudió el propio Zorrilla, que ahí hay una conexión en el colegio, y luego en el siglo XX, pues figuras que han sido premio Nobel y todo han estudiado allí, ¿no? Y ese colegio tenía un seminario de nobles donde iba gente de la aristocracia, o sea que la mejor educación posible. Pero era un chico que tenía una personalidad muy revoltosa. Entonces lo expulsan del colegio y él se convierte en un autodidacta absoluto y un amante de los libros y avanzaba muchísimo porque leía un montón. Entonces leía además cosas que venían del extranjero e intentaba alimentar su mente constantemente y desafiarse a sí mismo en esas aventuras y tal. Entonces él lo que quería era pues subir de escala social, estar con los potentados de verdad, con los grandes de España, con los nobles, codearse con la gente que era con lo más de Madrid, ¿no? Y él veía que como veía muchos burgueses hasta que viene la Revolución Liberal, por eso la parte política casa también con su figura, que es que había una brecha ahí, o sea, los estamentos de siempre pues estaban como en una zona inalcanzable donde los burgueses no podían llegar, ¿no? Estaban los nobles, la aristocracia, que eran los ricos de verdad, y luego estaban estos chavales que estaban intentando, los de las profesiones liberales, los abogados, los médicos, estaban intentando pues hacerse un poco con el poder, ¿no? Aquí es donde ven las revoluciones del trienio y todo. Entonces, pues lo que hace Luis Candelas es que dice, a ver, yo necesito llevar un tren de vida que aparente que soy hombre, y esto como me lo pago. Entonces empieza primero a que se lo paguen las mujeres, que en su primera época empieza a se autodefine como Don Juan, pero luego dice, oye, esto de los bandoleros, este personaje es muy popular, cae muy bien. Tenemos en la mente a Curro Jiménez, ¿no? Estos bandoleros de los caminos que desafían a los caciques y que estaban en el lado del pueblo, y entonces el pueblo los quería mucho. Entonces dijo, esto me conviene. Empieza a disfrazarse de bandolero, empieza a hacer pequeños robos, pero luego ¿qué pasa? Como suele suceder con los famosos, el personaje se lo come.
y se lo come de todo. Y lo va leyendo sus menos, es una especie de Breaking Bad. Yo estoy en una etapa en que me interesan mucho ese tipo de personajes tipo Breaking Bad, ¿no? De que se van volviendo malos y al final acaban completamente comidos por aquello que, bueno, la distancia, ¿no? La relación entre la persona y el personaje. Y es un poco lo que le pasa. Te voy a acompañar, ¿eh? A ver. Letra debajo de la capa de las carteras. Esto es improvisado total, Penélope. Hay gente grabando, me cache la porra. Decirle al señor alcalde, decirle al corregidor, que yo por Luis Candela me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Que ruede de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me robáis mi Luis Candela. Pero que articula toda la novela. Desde un segundo plano es posible que un personaje que realmente aparece muy poquito en la novela, pues sea el corazón de la trama, ¿no? Y la que justifique todo lo que hay en torno a la novela. Es una novela donde el ajedrez es el hilo conductor, pero más que el hilo conductor, yo creo que es el hilo que une estas capas que comentabas tú, ¿no? Yo quería hacer una novela donde el ajedrez fuera precisamente eso, ¿no? El vehículo que condujera a la novela. Esto puede parecer fácil, pero porque hay novelas sobre el ajedrez, hay novelas que ya han utilizado el ajedrez, pero de otra manera, ¿no? Yo quería mostrar cómo un juego, a mí lo que me daba atención eran dos cosas, ¿no? La primera, el ajedrez no es obligatorio saber jugar al ajedrez para leer la novela, para empezar, porque luego ya empezamos mal. Pero, claro, es un juego que ahora está muy de moda. Entonces saben que el ajedrez ahora es quizás de los juegos más de moda. En la presentación de Madrid vino un periodista especializado en ajedrez y nos contó que seguramente ahora hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Hay que tener en cuenta que el ajedrez se juega online. Juega online y además puedes jugar contra... Yo tengo amigos conocidos que han jugado contra el campeón del mundo. Esto es algo que cambia todo, ¿no? Tú no puedes jugar contra el campeón del mundo a fútbol, ni contra el campeón, ni contra alguien de primera división, ¿no? El ajedrez está muy de moda. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que un juego medieval esté en el siglo XXI con toda la tecnología que nos invade tan de moda? Es extraño, ¿no? Es algo peculiar, ¿no? Fuera de lo habitual. Entonces, esa era una pregunta que yo quería responder con la novela. ¿Qué tiene el ajedrez? El ajedrez no es un juego, son muchas más cosas, ¿no? Y luego la otra pregunta, que es la que realmente está en la novela, es, si saben jugar al ajedrez o más o menos conocen las piezas. La figura más importante del ajedrez, ¿cuál es? La reina. Es la más poderosa. Es verdad que la clave es el rey. Si pierdes el rey, pierdes la partida. Al final vamos a matar al rey, que también es algo que aparece mucho en la novela, matar al rey en la Edad Media, algo bastante agresivo, podemos decir. Pero la figura más poderosa es la reina. Y la reina es una mujer. Y estamos a final del siglo XV. ¿Cómo es posible que en un juego medieval, con una sociedad que de igualdad no tenía nada, ni se le esperaba, la figura más importante es una mujer? Esto tiene que tener una respuesta, ¿no? Entonces la novela la investiga, la sigue, y eso articula, podrá hablar de muchísimos temas, porque en la novela se habla de literatura, se habla de viajes, se habla de arquitectura, se habla de poder, se habla del cambio de la monarquía, se habla de guerras civiles, también es bélica, por supuesto de intrigas palaciegas, y luego es muy de misterio, porque al final hay un asesinato. Entonces, claro, efectivamente yo toco muchos temas. Muchos. Has hablado del misterio, y es una cosa que
estamos cambiando, el mundo está cambiando. Estamos a finales del siglo XV y dentro de poco se va a descubrir América, ya se ha inventado la imprenta, ya han llegado las ideas humanistas, está el Renacimiento ya en pleno auge, el mundo está cambiando. El mundo dentro de poco va a ser completamente distinto a lo que era 50 años antes, ¿no? Entonces los personajes empiezan a cambiar y Gadea es un personaje de la nueva generación, podemos decir, es un personaje que ya cuando esté en plenitud el mundo ha cambiado, y Rui todavía es un personaje de la generación anterior, pero que se está adaptando, ¿no? Yo creo que también nos pasa eso a nosotros, ¿no? Yo no soy nativo digital, pero me adapto a la nueva tecnología. Mi hija ya no se necesita adaptarse, es un medio natural, ¿no? Pues salvando las distancias, ¿no? Es un poco lo que quiere explicar la novela. Y Rui, sobre todo, lo que tiene es una obsesión por la verdad y por conocer el pasado, que yo creo que es algo que siempre ha sido difícil, que ahora es más fácil que nunca, pero que curiosamente no lo estamos aprovechando, ¿no? Cada vez se estudia menos historia, se pone menos atención al pasado y no nos damos cuenta de... La novela hace mucho hincapié en eso, ¿no? En lo importante que es conocer el pasado para intentar entender el presente, que siempre va a ser muy difícil entender el presente, y sobre todo para lo más difícil, que es intentar imaginar cómo puede ser el futuro. O sea, es muy difícil que tú puedas imaginar cómo va a ser el futuro dentro de 20 años, en España, en Úbeda, en Europa, si no conoces cómo ha sido el pasado. Entonces la novela, este personaje que es un cronista no oficial, tiene una obsesión, ¿no?, por intentar formarse lo máximo posible en una época donde si tú querías leer un libro tenías que irte a la biblioteca donde estuviera, había muy pocas bibliotecas en manos de la nobleza, libros todavía manuscritos, cuando empieza la novela todavía no hay libros impresos. Entonces cuando era realmente difícil buscar información del pasado. Entonces que un personaje, cuando es realmente difícil, haga los esfuerzos que hace, incluso roba libros, la novela se empieza con un robo de un libro, pues que claro, es un poco reivindicar que hoy en día, que realmente lo tenemos muy fácil, pues que claro, hay que intentar pues esforzarse y poner el pasado en valor. Hablar sobre un poco cómo es el trabajo, que tiene que ser ingente, porque como decíamos antes, ¿no?, tus novelas tienen capas y tus novelas tienen muchos temas. Y eso hace que no te valga con una documentación somera de la situación socioeconómica, política de la época, sino que tengas que bajar a muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez. Todo lo que cuentas en el ajedrez, sin meternos parrafadas, se agradece, Luis, sobre el ajedrez, sobre el funcionamiento de una época, sobre los manuales que dictaban, ¿no?, el juego, debe requerir un trabajo ingente y muy planificado. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo hace Luis un poco? Es más fácil, ¿eh? Para que... sí, es un trabajo un poco... Bueno, me han dicho que tengo formación de ingeniero, yo creo que ahí lo dejo evidente. Sí, es un trabajo ingenieril realmente, y en este caso el ajedrez, pues claro, yo juego al ajedrez, pero juego regular, tirando a mal, ¿no? Jugaba más bien de pequeño, y no sé absolutamente nada de historia del ajedrez, no sabía nada, cero, yo nada. Entonces, claro, cuando empiezas a investigar, pues claro, vas encontrando muchísima información y ahí es donde aparece la novela. Yo, para que entendáis un poco cómo funciona el funcionamiento, yo parto de un tema que no es histórico, que es el ajedrez. Yo quiero hablar del ajedrez, pero quiero utilizar el ajedrez para una novela histórica, pero no sé en qué época voy a ambientar la novela. Entonces tengo que investigar la historia del ajedrez para ver en qué época ambiento la novela. Podría haber sido el siglo XX, por ejemplo, la Guerra Fría, el ajedrez es muy importante, por decir un ejemplo, ¿no? En el XVI es muy interesante, luego en el XVIII con los autómatas. Bueno, hay muchos temas sobre el ajedrez, ¿no? Entonces, a base de investigar sobre la historia del ajedrez, encuentro el siglo XV. Digo, mira, en el siglo XV, no, perdón, primero busqué el XIII, pero el XIII no funcionó, dije, va a buscar el siglo XV, y el siglo XV encuentro un dato clave, ¿no?, que es el de la novela, que es la aparición de la figura de la reina como la más poderosa. Originalmente, para los que no lo sepáis, en el ajedrez no está la figura de la reina, hay una figura masculina. Cambia a la reina, pero manteniendo los movimientos limitados de esta figura masculina de origen islámico. En el siglo XV, de repente, la reina adquiere todo el poder. Entonces, esto ocurre en el siglo XV y parece que ocurre en España. En diferentes lugares está... La duda si es en Valencia, si es en Salamanca, pero bueno, sabemos que es en territorio español y de ahí se difunde a todo el mundo. Entonces ya tengo la cronología, siglo XV, pero bueno, ¿y qué ocurre en el siglo XV en España? Bueno, pues a base de investigar, pues llego a la época de la guerra de Castilla, la guerra civil, no sabía en qué época, porque además tenemos los enfrentamientos, pero encuentro a Isabel, y encuentro la relación de Isabel con el ajedrez, y entonces lo ves un poco sumando temas, ¿no? Luego la imprenta, claro, a mí me interesa mucho siempre el tema de los libros, ¿no? Bueno, ¿qué situación hay en 1468, 1469 en España con el tema de la imprenta y de los libros? ¿Ya se imprimen libros en España? ¿Dónde se imprimen?
Bueno, pues ahí hay otro tema para unir a la novela. Luego, ¿qué escenarios hay en el siglo XV que me pueden llamar la atención? Que más o menos porque yo cuando saco un escenario me gusta que lo puedas visitar. Entonces quiero que el de la novela luego tú lo veas cuando lo visitas. Bueno, pues el Alcázar de Segovia, los Alcázares de Sevilla, pero tenía un problema, Madrid. En la novela aparece mucho Madrid. Pues claro, el Madrid de finales del 15, si van ustedes a buscarlos a Madrid, pues no lo van a encontrar. Bueno, no van a encontrar prácticamente nada. Entonces, eso sí fue un problema. Eso fue un problema, recrear un Madrid que ya no existe, pero con la ilusión de que si lees la novela te vayas a Madrid e intentes buscarlo. Eso fue la verdad que un complejo, ¿no? Pero yo creo que al final se consiguió, ¿no? Y un poco esa es la idea, ¿no? Ir sumando elementos y luego, claro, al final tiene que ser una novela, tiene que tener elementos de thriller y de misterio. Pues claro, hay que incluirlos dentro de la novela, ¿no? Y luego dos perspectivas. Ahí sí que tuve más problemas porque el personaje de Rui estaba muy claro, pero el de Gadea lo tuve que ir perfilando más porque tenían que estar equilibrados, ¿no? Y al principio de la novela necesité bastante trabajo para equilibrarlos. Y ya te he contado muchísimo de cómo es que se la... Admiro las dos obras de ambos. Le voy a hacer una pregunta como para romper el hielo, porque sé que estamos hablando de la novela histórica. Venimos hablando de la novela histórica, ¿no? Desde el miércoles. Yo les voy a preguntar a ellos un interrogante. ¿La novela histórica tiene un público propio o es para todos? ¿No? Yo creo que también nos hemos preguntado nosotros eso. A ver, ¿qué tienen para decirnos? Bueno, yo diría que no hay nada restrictivo en la novela histórica. Si bien hay lectores apasionados por el género novela histórica, y bueno, yo me conté siempre entre ellos, y entre las primeras novelas que leí creo que estaban Los Tres Mosqueteros, que estaban en una biblioteca heredada de mi tío. Era músico y viajaba por el mundo, en trotamundos, y me legó una biblioteca que me formó también en la literatura histórica y de aventuras para varones, o sea que no leía cosas solo para niñas. Bien, al margen de eso, creo que la novela histórica, si es una buena novela, cualquier lector, al que le guste leer novelas, la va a leer con placer. No se va a sentir amedrentado el lector o lectora por la lejanía con el presente, porque, insisto, las buenas novelas históricas, por lo general, nos hablan tanto del presente como del pasado, o incluso más del presente que del pasado. Interrogan al pasado desde los problemas, los temores, todo lo que nos atraviesa en el presente. Por eso no es lo mismo una novela histórica escrita en el siglo XIX que otra sobre el mismo tema o el mismo personaje escrita en el siglo XX o el siglo XXI. Todas esas novelas van a presentar una visión no dispar quizá en lo documental, salvo que se hayan descubierto nuevas cosas, que también pasa, pero sí dispar en los tonos de la sensibilidad, en las inquietudes, insisto, las preguntas que tenemos para hacerle al pasado. Así que, bueno, acá yo sé que son todos apasionados por la novela histórica, no necesito invitar a nadie que conozca la novela histórica, pero si estuviera frente a un público que a lo mejor no ha intentado todavía ese camino, le diría que lo haga sin temor, porque se van a encontrar en su propia casa. El pasado, como decía Hartley, es otro planeta, pero siempre es un planeta habitado por seres humanos, como nosotros. Roberto, bueno, tú tienes el... Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que está casi todo dicho. Yo creo que toda novela, todo libro tiene algo de historia, aunque sea de ciencia ficción. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, que aquel que sabe de dónde viene sabrá hacia dónde ir, y esto es lo que relaciona el pasado con el presente. La historia no solamente sirve para aprender, pero bueno, dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y parece que a veces de la historia no se aprende. Yo creo que, bueno, nosotros los que escribimos novela histórica somos apasionados por hechos que han sucedido y que nos han marcado, y que han marcado el pasado y marcan el presente y el futuro. Y por eso el gusto por zambullirse en la historia, por investigar, por andar esos caminos a veces difíciles
encontrar. La historia en general nos da un pantallazo, apenas una visión de muchos hechos importantes. El hecho de investigar, de zambullirse en cada pequeña historia, de entrar en ellas, de ir pelando cada capa hasta llegar al núcleo, hace esa tarea fascinante. A mí me gusta muchísimo investigar, ahondar en la historia. Cuando escribo mis novelas, yo escribo sobre casos reales, como dijiste, algún caso que me impactó por algún motivo y que tiene un lugar importante en la historia. Entonces, bueno, yo intento acceder a archivos judiciales, archivos de los periódicos, archivos de los servicios de inteligencia de los países que cada tantos años abren esos archivos, ir a los lugares, respirar los mismos aires que los protagonistas históricos han respirado, entrevistar testigos. Mis novelas son del siglo XX, lo cual me permite entrevistar muchas personas y tener versiones a veces diferentes y a veces muy iguales de algún hecho, lo cual te corrobora la veracidad del hecho. Bueno, entonces, no sé si respondí a la pregunta, me fui por las ramas, pero bueno, son temas que apasionan, entonces está un poco permitido en este ámbito. ¿Qué pasó con esos españoles que se fueron del otro lado? ¿Qué pasaba cuando ellos volvían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo era su vida? Pero no su vida tal vez diaria, su vida interior, ¿no? Ese mar que los había separado y que al mismo tiempo los unía, como dice el autor en un momento del libro. Yo quiero preguntar acá si alguien conoce o tiene una familia o tiene un vecino, alguien que sabe que algún pariente se fue a América, que me levante la mano. Bueno, siempre hay. No saben que cuando yo doy las charlas en Argentina digo, que me levante la mano quienes tienen abuelos españoles. Un montón, ¿no? Italianos igual, son las dos que más hemos recibido. Y como les dije, es un libro de almático, ¿no? Del alma. Yo quiero preguntarle, yo le digo las generalidades, yo quiero preguntarle a María Rosa que nos cuente de qué va la trama. Cuéntales a ellos de qué va la trama. ¿Por qué ellos tendrían que leer este libro? A ver. Bueno, fue difícil elegir de qué hablar, porque tengo muchos libros en varias líneas de investigación. Todos se centran en la Argentina, pero no solo en la Argentina. Hay algo que los une y que es el vaivén que está de modo muy exasperado en esta novela en particular. El vaivén entre mundos, los encuentros, los mestizajes, los cruces, los desencuentros también, de gente que va y viene. Esta novela es la única que escribí, casi la única que tengo fuera de Random House, de Penguin Random House. Me la pidió especialmente Santillana, me propuso escribir un libro para jóvenes de novela histórica. No se diferencia en gran medida de los libros en cuanto a cómo está escrito, no se diferencia de otros libros que he escrito para todo público, pero sí tiene una particularidad, que sus personajes son muy jóvenes, una niña, Isolina, y una adolescente, Celia. Las dos son hermanas, han quedado huérfanas, su padre ha muerto en la cárcel en la época de la Guerra Civil, tienen un solo pariente vivo, un solo pariente cercano vivo, que es el tío Juan, emigrado años atrás a la Argentina, que con muchas dificultades ha logrado finalmente la prosperidad material sin dejar de echar de menos, de extrañar, de tener una profunda saudade por su tierra. Son gallegas, son de Finisterre, del Cabo del Fin del Mundo, que aparece en otra de mis novelas que se llama Finisterre. Esa transcurre en el siglo XIX, y también hay una gallega emigrada y cautiva, termina cautiva de los indios en las guerras civiles y las grandes guerras políticas de la Argentina del XIX. Acá estamos en el siglo XX. ¿Por qué siempre gallegas? Y porque son mis orígenes. No son los únicos.
del lado de mi madre también son castellanos y son andaluces, mis padres eran los dos españoles, se encontraron en la Argentina, de modo que, bueno, le debo a una enorme desgracia colectiva que fue la guerra civil, una gran tragedia, le debo haber nacido en la Argentina, si no, no se hubieran encontrado mis padres ahí, y le debo haber nacido. Así que, bueno, como tantas personas, soy fruto de una diáspora. Y los gallegos siempre aparecen, también aparecen otros españoles, porque vengo de ahí. Soy muy consciente de esa situación y además Finisterre para mí es un espacio simbólico privilegiado porque es el punto donde parece que el mundo termina. Eso creyeron los romanos cuando llegaron ahí, creyeron que no había más mundo, que todo se acababa, y es la experiencia de los emigrantes, que tienen esa sensación terrible de que no hay más allá. Piensen en dos niñas que viajan solas, una jovencita y una niña. La jovencita viene además cargando el peso de una experiencia tremenda, traumática, vivida en la guerra, que al principio no se sabe qué es, que la atormenta en sus pesadillas y después se va a develar qué es lo que le sucedió. La pequeña es una chica curiosa y batalladora que va a sobrevivir a su hermana y va, en la segunda parte, va a contar el resto de la historia. La primera parte es el cuaderno de la hermana mayor, la segunda el cuaderno de Isolina, en dos edades muy diferentes de su vida. Isolina lo escribe siendo una adolescente recién llegada, Isolina lo escribe cuando es una anciana. Te quiero preguntar algo. Sí. Toca el tiempo a Pasión Imperfecta. Un libro que tiene thriller, que tiene Segunda Guerra Mundial, que tiene nazismo, que tiene personajes que existieron, que tiene historia de amor, que el personaje del libro es verdaderamente esta mujer hermosa que sale aquí, ¿no? Contanos un poquito la trama. ¿De qué va la trama para que conozcan? A ver, más que la trama yo le voy a contar un cuento. Yo, cerca de Córdoba, la Córdoba de allá, hay una ciudad llamada La Cumbre, que vos conocés bien. Y yo fui allí a presentar otro libro con algunos colegas escritores. Y, bueno, los anfitriones no fueron tan amables como los que tengo aquí hoy en Úbeda, pero sí nos llevaron a pasear. Y en el camino, ese pueblito está entre montañas, en una sierra donde hay muchos caminitos misteriosos con muchos castillos. Hay un castillo que es de Alfonso XIII, que fue rey de España, y de pronto yo veo una construcción muy particular y me dicen, ese es el castillo de Mandel. Y yo pregunto, ¿quién era este señor Mandel? Y me empiezan a decir cosas, distintas personas muy disparatadas, que era un agente de la CIA, no, que era un agente británico, que era un criminal nazi, que no era criminal, pero que era nazi, traficante de armas. Y resulta que yo me encontré después con que ese hombre era todas estas cosas. A ver, yo volví a Córdoba bastante intrigado por esa historia y hablo con un periodista especializado en el tema y él me manda un artículo de un diario de Buenos Aires, de 1938. Y en ese artículo dice que llega Fritz Mandel a Buenos Aires, que desembarca con su secretaria, con su hermana, con su padre, con uno de sus Rolls Royce y con 700 barras de oro. Y yo me pregunto quién es este personaje y sigo investigando. Y resulta que Fritz había heredado, después de la Primera Guerra Mundial, una fábrica de municiones de su padre que estaba destruida porque los comunistas la habían volado en Austria. Él era austríaco, él toma esa fábrica cuando tiene 19 años y 10 años después está entre las 5 fortunas más grandes del mundo. Me llamó mucho la atención este personaje, digo, ¿quién es este hombre? Investigando veo que Fritz tenía amigos nada menos que... ¿Dónde empezaste a investigar? ¿De dónde empezaste cuando encuentras esta punta del ovillo? ¿Hacia dónde te dirigiste? Primero los archivos, o sea, lo primero que yo busco son archivos de los periódicos que hoy se pueden acceder, algunos online. Después hay archivos judiciales, encontré muchos archivos judiciales porque con la fortuna de Fritz Mandel cuando él falleció pasó algo muy particular que te puedo comentar después. Y había muchos archivos judiciales y empiezo a buscar familiares. Estas personas vivieron en el siglo XX
y empiezo a buscar familiares y empiezo a entrevistar a su hijo y a otras personas que trabajaron con él, porque él vivió mucho tiempo. ¿Dónde vivían los hijos? Bueno, un hijo vivía en Olot, que es en la provincia de Barcelona, en Cataluña. El otro hijo en Los Ángeles, el hijo de Hedy Lamarr, que fue su segunda esposa. Bueno, pero para seguir un poquito el hilo de lo que le estaba contando, este Fritz tenía amigos como, o sea, estaba bastante cerca de la literatura además, porque él tenía amigos como Truman Capote, Hemingway y Orson Welles. Y él vendía armas a Mussolini, a Hitler, al general Franco. Era muy amigo de Perón, que en ese momento era coronel, era agregado de la Embajada Argentina en Roma, agregado militar. Y resulta que este hombre, yo encuentro que él en su mansión de Viena, él va a su microcine a ver una película que había causado una tremenda conmoción en Europa, en general, una película checa, cuya protagonista era una jovencita de 16 años, que filma el primer desnudo para el cine y el primer orgasmo que se ve en una pantalla, y eso había causado toda una revolución. Estamos hablando del año 1932 cuando se filma la película. Él ve la película y se enamora de la protagonista, la busca y se casa con ella. Ella era Hedy Kiesler, que Roca Editorial decidió que era la tapa del libro. Y a lo largo del libro va contando de cómo él quería hacer desaparecer todas las cintas donde ella salía desnuda, porque era su mujer. Eso me impactó, ¿no? Así es. ¿Todo es verdad, Roberto? ¿Todo es verídico? ¿O te has dado licencias? No, todo esto es verídico. Yo te voy a contar algo que pasó. Hedy también era un personaje muy particular. Yo hablé con los hijos de ella, hablé con los hijos de Fritz, hablé, como te dije, con personas que trabajaron con ella. Al hablar con los hijos yo tenía cierto compromiso de cuando tuviera un borrador del manuscrito enviárselo. El hijo de Fritz Mandel habla muy buen español, yo todavía estoy en contacto con él. El hijo de Hedy Lamarr habla inglés, pero su mujer habla español. Yo les mandé el borrador y es como que eso les ha despertado algún lugar de su memoria, y ellos me empezaron a enviar anécdotas y relatos y contactos de muchas situaciones. Estas dos personas vivieron una época de preguerra y guerra en el siglo XX, donde ellos fueron protagonistas de muchos eventos. Es decir, que el libro tiene ciertas perlitas que no las va a encontrar en otro libro de historia la vas a encontrar, porque ellos... Que se hubieran perdido, tal vez, si no las recopilan aquí. Puede ser, nunca lo había pensado así, pero bueno, a ver, ellos estuvieron en las Olimpiadas de Hitler, Berlín 1936, fueron invitados especiales. Estuvieron en el Mundial de Fútbol de Mussolini, en Italia 1934, también invitados especiales en el palco con las autoridades. O sea, ellos se codeaban con todos estos personajes que eran los que estaban formando esa convulsionada historia del siglo XX, y es una de las cosas que a mí me llamó la atención de estos dos personajes. A ver, él era un personaje terrible. Orson Welles, que en ese momento era periodista y después se transforma en cineasta, basa muchos de sus personajes de película en la figura de él. Lo describe en algunos libros de una manera muy particular que yo creo que no pude traducir bien al español, pero es impresionante cómo lo describe este hombre y la mirada que tiene. Lo mismo pasa con Hedy Lamarr. Personajes del cine como Blancanieves están basados en su figura, o Catwoman, llamada Gatúbela en Argentina, están basadas en la figura de Hedy Lamarr. Hedy se casa con él. El libro se llama Pasión Imperfecta porque ellos tienen una tremenda pasión. Son dos personajes sumamente fuertes a quienes les cuesta encontrar a alguien que esté a su propia altura. Pero eso mismo, a ver, Hedy es feminista en una época que no se habla de feminismo. Ella es liberal, ella tiene muchos amantes, igual que él. Él se la lleva a vivir a un castillo en Austria. Y termina siendo ese castillo lo que ella llama su jaula de oro, porque está allí encerrada. Y bueno, ellos van a Austria, entre otras cosas, porque él le vende armas a Hitler de contrabando. Alemania tenía prohibido comprar armas por el Tratado de Versalles, que perdió la Primera Guerra Mundial, y entonces ellos están allí en Salzburgo, en un castillo que está cerca de Múnich, donde era la sede del partido nazi, y en aquel momento les resultaba fácil poder traspasar la frontera desde ese lugar. A mí esto siempre me hace mucha gracia. A mí, cuando pasó todo aquello del Premio Planeta, nos criticaron durante muy poco tiempo, una semana o así,
nos criticaron algunas feministas de Twitter, no feministas de verdad, sino feministas de Twitter, nos criticaron mucho en las redes, pero a mí había algo que me fastidiaba más que las críticas de las feministas de Twitter, que eran las defensas de los machistas, como este señor de mi derecha. Llámeme señor. Como este señor de mi izquierda, perdón. Bueno, que ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué batimos cerebros? ¿Por qué hacemos cosas tan macabras? Pues porque os gusta. ¿Qué queréis? O sea, nosotros no queríamos. Nosotros, en la primera novela se nos ocurrió una cosa como unos gusanos tal, pero para nosotros era como... hacemos esto, pero esto seguro que nos quita público, esto no lo podemos seguir haciendo, y para nuestra sorpresa, desde entonces, cada novela nueva que sale, en cada acto como este, la señora más cándida que te puedas encontrar, que todavía no la he localizado, pero la localizaré, que es una abuelita, de repente levanta la mano y nos dice: os estáis ablandando, más caña. Entonces ya sabéis por qué hacemos esas cosas. Nosotros no queremos, nuestra intención es escribir novelas de amor, pero nos obligáis. O sea, entonces cortaos, por favor. Queremos escribir una comedia romántica para la próxima. Esto que decías de mi padre, de la cabina, te diré que muchas veces me han preguntado por qué diría tu padre que escribía novelas, que hacía cosas tan bonitas, tan entrañables, de tus novelas tan macabras. Y yo les contesto: vamos a ver, mi padre mató a Chanquete, ¿eh? O sea, acá y ahora has traumado a una generación entera de España. Esto lo quería contar porque... Era necesario. Era necesario. Las suripantas, que son estas bailarinas del teatro de variedades del siglo de 1866, cuando un empresario teatral que se llama Arderius se trae los bufos madrileños, trae el género de los bufos desde París a Madrid y crea el género de los bufos madrileños. Estas bailarinas eran la clave del éxito. Enseñaban un poco los muslos, eran como picantonas y se hicieron súper famosos. Y la suripanta era una canción de la obra El joven Telémaco, que fue la primera del teatro de variedades, que imitaba a un griego antiguo y se convirtió casi en el asireje de la época. Todo el mundo la cantaba y eran súper famosas. Nos gustó mucho eso y es el germen del infierno, ¿eh? Ese teatro, nos apetecía hablar de un Madrid más luminoso, distinto del de La Bestia, que era más oscuro. Han pasado aquí 32 años, estamos en 1866 y de pronto Madrid era una ciudad en la que la gente se divertía. Iba a los teatros, a los cafés cantantes, al parque de atracciones que había en Madrid, los Campos Elíseos se llamaba, y era un Madrid diferente. Y ese es el germen, ¿eh? Nos encantó. Hay un letrero en la calle Magdalena de Madrid, un rompito de esos que dice: aquí estuvo el Teatro Variedades. Y eso nos encanta, ¿no? Recrear ese teatro y que arranque esta novela de forma muy luminosa. Ojo que se llama El infierno, pero empieza de forma muy luminosa. Y poco a poco vamos a ir quitando las capas de este caramelito que era Madrid y vamos a ir llegando a los estratos inferiores, al infierno, que en este caso y curiosamente se encuentra en La Habana, que era la ciudad colonial esplendorosa del momento. Ahí vamos a toparnos con el infierno de la esclavitud y con otros muchos infiernos, entre ellos los infiernos del amor, porque como decía Jorge, y no era una broma, no era una butada, aquí hemos querido hacer una historia de amor que arrancara en un Madrid luminoso al que le hemos encontrado, como siempre hacemos, el reverso tenebroso. Pero ese salto a La Habana, porque además habéis jugado a hacer escritura muy decimonónica en cierto aspecto, ¿no? O sea, jugando además con aspectos como aceptado, la esclavitud, porque sí, señores, en España había esclavitud en el siglo XIX, fuimos los últimos ya sabemos, hemos estado hablando antes de la reina Isabel Católica, ya sabemos y tal, pero aquí teníamos un problema de esclavitud y una serie de guerras que parece que hemos olvidado. El siglo XIX es uno de nuestros grandes olvidados. Sí, el siglo XIX yo creo que es un lío que cuando lo estudias es como que no te enteras en el instituto, aparte que se pasa muy rápido, pero hay un follón de cosas ahí sucediendo, guerras carlistas, nosotros hablábamos de la epidemia de cólera en su momento, no sé cuántos mil golpes de Estado que intentó Prim a lo largo del siglo XIX, y entonces es un siglo muy caótico que creo que todos tenemos bastante confuso en la cabeza, pero es un siglo en el que está cambiando España, que está dejando de ser la España que era para ser la España que fue después, a partir de la Primera República, siglo XX, ya todo eso, ¿no?
Entonces, nosotros cuando nos pasó con La Bestia empezamos a buscar dónde situábamos la historia y vimos que había un montón de eventos de los que podían salir historias. En ese caso elegimos la epidemia de cólera en Madrid y la matanza de frailes, que era también otro suceso que nosotros no conocíamos en ese momento. Y aquí, lo que estaba contando Antonio, arrancamos con el mundo ese del Madrid luminoso, los cafés teatro, un Madrid muy cambiado y muy distinto al de La Bestia, pero de repente nos encontramos con que la situación de la sociedad estaba muy estratificada, ¿no? Seguía habiendo una parte muy poderosa y otra parte del pueblo que lo pasaba muy mal, y surgió Cuba, surge La Habana y el tema de la esclavitud. Y nos pareció que de alguna forma era una especie de espejo exagerado de lo que estaba pasando en España. Esas diferencias ya se exacerbaban allí en la isla porque allí había una parte muy rica. De hecho, La Habana era mucho más rica que Madrid en ese momento, y por debajo estaba el mundo de la esclavitud. Efectivamente, España es el último país europeo en abolir la esclavitud. No existía en España, en teoría estaba prohibida la trata de esclavos, pero seguía habiendo trata de esclavos, y la isla funcionaba gracias a africanos, a chinos, y también a un caso que nosotros rescatamos, que movemos un poquito en el tiempo para encajarlo en nuestra historia, y es que también se llevaron a españoles, a gallegos y asturianos, sobre todo gallegos, para trabajar como esclavos en la isla. Y entonces nos pareció maravilloso. O sea, un chico y una chica se enamoran. ¿Qué mejor que mandarlos a Cuba, uno de esclavo y la otra como señorita? Era como, bueno, si hay un impedimento para una historia de amor, nos parecía perfecto. Sino que tú realmente proyectas un tipo de... Porque claro, siendo aquí un Quecho Carmen Mola, pero sois también tres señoros, de pronto hacéis unos personajes, las cosas como son, al final ese personaje femenino realmente donde pivota la fuerza de la novela, tal vez. Bueno, pero no lo hago yo, lo hacemos los tres juntos. A 6 manos, lo sabemos, sí, pero... Lo hacemos los tres juntos. Cada vez que creamos un personaje, pues intentamos que sea un personaje... A ver, nosotros venimos del mundo del guión, entonces para nosotros es muy importante que los personajes evolucionen a lo largo de la historia, porque en el mundo de las series de televisión, de las películas, es muy importante que un personaje nazca en una situación y acabe en otra. O sea, por ejemplo, el personaje, yo no sé si ya aquí hay mucha gente que haya leído El Infierno, pero el personaje de Leonor Morell empieza siendo una suripanta, una actriz de estas que decía Antonio del Teatro Variedades, del Teatro Bufo, que es una chica a la que no le preocupa nada la sociedad. O sea, está viviendo un momento en que la sociedad española es muy levantisca, hay muchas revoluciones. Está el general Prim, que yo no sé, tú sabes más de historia que nosotros, no sé cuántas revoluciones hizo el general Prim. Estaba muy pesado, estaba el hombre ahí intentando cargarse a los Borbones. Claro, y nosotros empezamos en un día que es la sargentada de San Gil. San Gil era un cuartel que había donde ahora mismo está la Plaza de España, allí en Madrid, que seguro que habéis estado muchas veces. Y entonces, esa noche, Leonor Morell sale del teatro, va a tomar champán, va al Hotel de París a una fiesta donde está el primer cantaor así de flamenco que fue famoso, Silverio Franconetti, un sevillano hijo de un italiano y una sevillana. Y entonces, cuando sale de allí, se encuentra con la vida. Se encuentra con que esa vida de champán y risas que ella lleva, hay otro mundo que es el de la revolución. Y entonces allí está nuestro personaje. Nosotros no podríamos crear un personaje sin crear al otro, aunque la más importante es Leonor Morell. A su lado está Mauro Mosqueira. Mauro Mosqueira es un estudiante de medicina que es todo lo contrario a ella. Es un estudiante de medicina, ella le llama el medio médico porque todavía no ha acabado medicina, y que lo único importante para él es la revolución. A él eso de las suripantas, el amor y todas esas cosas como que le parecen una cosa de la que él no se tiene que preocupar. Muy bien, entonces tenemos dos personajes, un personaje frívolo, un personaje comprometido. Los polos opuestos se atraen, como todos sabemos de las pilas.
y de los imanes. Entonces, ellos dos se conocen esa noche. No hagas spoiler, se meten en un lío, pero claro, nosotros queríamos recrear también el folletín del siglo XIX. Ese folletín que cuando nos preguntan de quién, Antonio siempre menciona a inglesas y a Henry James, y yo siempre digo que no, que es esa de Queiroz total, portugués total. Y bueno, entonces nuestro objetivo era convertir a Leonor a lo largo de la novela en un personaje comprometido y convertir a Mauro en un personaje que le da importancia al amor. Y entonces, como los dos recorren ese periodo, pues creemos que son personajes que nos mueven bien la novela. Después, si son buenos o no, lo tienen que decir los lectores, pero por lo menos que nos hacen avanzar la novela. Y bueno, y por eso en nuestros personajes, cuando nos dicen, no, es que personajes de mujeres fuertes, bien, sí, queremos que la mujer sea protagonista en sí misma, no como vicaria del hombre, no queremos que sea la mujer de, sino queremos que sea ella. Pero más importante todavía es que un personaje, sea hombre o mujer, funcione, y que sea un personaje que aprende, que te hace, que te mueve la trama, que te hace evolucionar la historia. Y entonces yo creo que tanto con Leonor como con Mauro, en este caso lo hemos conseguido, y con todos los personajes que hay alrededor, que son muchísimos, algunos históricos y otros inventados por nosotros. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de entregar el premio a los Cerros de Úbeda. Le paso la palabra a Luis Foronda. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Después de una mañana tan intensa, yo les invito a ustedes a perderse durante unos minutos por los Cerros de Úbeda, porque el premio que vamos a entregar se llama precisamente así. Bueno, además les invito a perderse y a reencontrarse, porque es algo que los escritores les gusta mucho, eso de encontrarse con los lectores. Además, este premio precisamente lo conceden los lectores, ¿no? Lo cual le da un valor todavía mayor, ¿no? Bueno, pues con esa idea lleva convocándose desde hace años el premio Los Cerros del Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. Estas circunstancias, ser concedidas por los lectores, como digo, lo convierten en un premio muy especial. Cada año, les voy a contar cómo se selecciona, cómo se elige el premio. Cada año se selecciona alrededor de una veintena de novelas, entre las que han obtenido las mejores valoraciones de lectores, críticos y revistas especializadas. En la edición de este año se seleccionaron 18 novelas que pasaron a ser leídas por la Comisión Lectora. La Comisión Lectora está formada por 42 miembros procedentes de todas las comunidades autónomas de España. Tras meses de lectura y deliberación pasaron a la final 3 novelas. Cualquiera de las 3 podría haber sido la ganadora, porque todas tienen una gran calidad. Ahí estaba la gran Nieves Muñoz con su novela Las damas de la telaraña, el gran Santiago Posteguillo con Roma soy yo y el no menos grande David B. Gil con Forjada en la tormenta. Estas 3 novelas finalistas fueron enviadas a nuevos lectores, es decir, que para estar aquí hay que pasar 3 filtros que son bastante rigurosos. Pues bien, después de las correspondientes valoraciones, puntuaciones y deliberaciones, de entre esas 3 estupendas novelas, la Comisión Lectora ha elegido como ganadora del premio Los Cerros a la mejor novela publicada en el año 2022 a la titulada Forjada en la tormenta, de David B. Gil. En el acta del jurado de la concesión del premio se dice lo siguiente. La Comisión Lectora del Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda considera que se trata de una magnífica novela de aventuras con algunas gotas de intriga, ambientadas en el Japón feudal de los samuráis y los daimios, que narra 2 historias paralelas que se entrelazan en un determinado momento del relato. Una de las señas de identidad de David B. Gil es su capacidad de construir estructuras narrativas sólidas que van descubriendo poco a poco la relación que hay entre los personajes de la historia, y con Forjada en la tormenta lo vuelve a conseguir. La trama está bien hilvanada y fluye de modo tan natural que tanto expertos como no iniciados han disfrutado por igual de este divertido viaje al Japón medieval samurái. Algo difícil de conseguir integrando términos específicos de una cultura tan diferente a la nuestra. Nos ofrece un estilo muy sensorial con el que percibes perfectamente no solo las sensaciones que puedes encontrar en la naturaleza, sino también los sentimientos de sus personajes principales.
Consigue equilibrar la ambientación y sucesos históricos con la ficción, no cayendo en estereotipos y creando personajes creíbles con los que es fácil conectar. Pues bien, David de Gil ha sido finalista del Premio Los Cerros durante 2 años seguidos y a la tercera va la vencida, ¿no? Circunstancia que nos alegra muchísimo, David, a todos los que te seguimos desde hace muchos años, ¿no? David, como sabéis, nació en Cádiz, es escritor, periodista, especializado en comunicación corporativa y dirección de redes sociales. Ha trabajado como redactor editorial en DC Comics y ha sido responsable de comunicación en diferentes organizaciones políticas, además de redactor en varios medios de comunicación. Y como autor ha publicado Hijos del Dios Binario, El guerrero a la sombra del cerezo, 8 millones de dioses y Forjada en la tormenta. Ya lo tuvimos aquí en la edición del año pasado, hablando precisamente de esta novela, presentándola, y es un honor para nosotros, David, poder contar contigo de nuevo este año para recoger el premio. Así que procedemos a continuación a entregarlo. Yo quiero dar las gracias aquí públicamente a todos los miembros de la comisión lectora, porque todos los años nos vemos a lo largo de todo el año a través del ordenador, de la pantalla, y es una felicidad muy grande veros en persona durante estos días y encontrarme y abrazaros, ¿no? Quiero daros las gracias públicamente por el trabajo y el esfuerzo que supone estar ahí todo el año pendiente de esto. Bueno, pues como representación de esa comisión lectora tengo aquí a Rosa Cózar y a Paqui Medina, que ellas también trabajan durante todo el año en la comisión lectora y van a ser ellas las que van a entregar el premio. Tengo que pensar dónde pongo el diploma. O sea, ir al despacho. La historia de Forjada en la tormenta es una historia bastante curiosa la que tiene la novela detrás. Ahora que está tan de moda la narrativa del multiverso, yo creo que la mayoría de los universos paralelos, Forjada en la tormenta, yo no la escribo ni gana este premio, porque cuando se publicó mi anterior novela, 8 millones de dioses, yo le dije a mi editor que iba a cambiar de género y de ambientación, iba a escribir una novela totalmente distinta. Incluso le llegué a plantear la premisa, ¿no?, de esa siguiente novela y les gustó bastante a la editorial. Me dijeron, venga, adelante con ella. 2 años después volví a hablar con ellos y les dije, ¿os acordáis de todo eso que os dije? Pues olvidaba, he escrito una novela en la que volvemos al Japón feudal. ¿Qué es lo que pasó entre medias entre esos 2 años? Pues pasó una pandemia y un confinamiento. Yo no sé si os acordáis todavía lo que supuso aquello, porque afortunadamente los malos episodios la mente humana tiende a olvidarlos, pero estuvimos encerrados en casa, nos acostumbramos casi a que cada día murieran 1000 personas en este país. Y mi mente creativa necesitaba escapar de esa situación, necesitaba evadirse. Y para mí, evadirme siempre ha sido volar a esos paisajes del Japón feudal que me eran tan gratos como lector cuando era joven. Y me encontré además que durante el confinamiento y la pandemia me escribían, me llegaban mensajes de lectores que me agradecían por las novelas que había escrito, porque les permitió una vía de escape. Recuerdo especialmente un mensaje que me envió por Twitter un médico que me contaba que llevaba 3 días sin salir del hospital y que lo que hacía en sus ratos libres era leer El guerrero a la sombra del cerezo para desconectar de ese horror que estaban viviendo en la UCI. Así que Forjada en la tormenta es la novela que escribí o empecé a escribir en ese momento en el que necesitaba evadirme. Es una novela que surge de una profunda necesidad de evasión. Y eso está bien porque creo que el deseo de evadirse de nuestra realidad inmediata está en el germen mismo del género de la novela histórica. Yo creo que la novela histórica nace del deseo compartido del autor y de los lectores de escaparnos, de evadirnos a un pasado histórico, a una civilización lejana que nos fascina y que nos cautiva y que en cierta medida también romantizamos. Pero está bien, porque el mito forma parte del territorio de la literatura. Así que le doy las gracias al certamen, le doy las gracias a la comisión lectora por permitirnos celebrar cada año
esta literatura de evasión máxima, que es la novela histórica, por permitirnos celebrar ese artilugio perfecto para viajar en el tiempo que es la novela histórica. Muchas gracias.